Bueno, vamos a continuar con las charlas. Vamos a hablar una que me resulta muy agradable, que es el diagnóstico y tratamiento de la difusión eléctrica de enfermedad de Peyronie utilizando las ondas de choque focalizadas de baja intensidad. Ahora, vamos a comenzar por lo siguiente. Si bien las causas de la difusión eréctil pueden ser múltiples, orgánicas o psicológicas, los mecanismos vasculares y tisulares que lo ocasionan, que no es lo mismo causas que mecanismos, los mecanismos pueden deberse, es muy simple, o una dificultad en el llenado de sangre de los sinusoides cavernosos, o una dificultad en la retención de sangre de los sinusoides cavernosos. En el primer caso, es debido a la incapacidad de expandir los sinusoides, puede ser a causa de fibrosis del músculo liso y por eso la llaman difusión eréctil fibrogénica. Y cuando es debido a una incapacidad de retener la sangre en los sinusoides a causa de falla del mecanismo veno-oclusivo, hablamos de fuga venosa. Bueno, acá tenemos un esquema en donde pueden ver, ahí está, ambos cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, la túnica albuginea, representada en esta imagen color fucsia, me viene el tabique todo, e histológicamente podemos ver que en flacidez el sinusoide ven tiene poca sangre, en erección se llena, esto debido a la relajación de las células musculares lisas que rodean el sinusoide. Lo que me interesa acá es que tengamos presente algunas cosas. ¿Cuáles son los actores en este escenario? Tenemos las fibras musculares lisas, el endotelio, esta línea amarilla, el sinusoide y el nervio. Y no tenemos más actores acá, más que los que después sí, los actores bioquímicos, pero lo visible, lo orgánico, es esto. Y a nivel más amplio y macroscópico, cuerpos cavernosos, túnica albuginea, cuerpo esponjoso, uretra, grasa subcutánea y bueno, las fascias que acá no se ven. Como dato importante acá quiero recalcar, como ven, la diferencia de estructura histológica entre cuerpos cavernosos y túnica albuginea, que está conformada por un 95% de colágeno tipo 3 y 5 de elastina. Eso es como una bandita de goma, le da la capacidad exacta para expandirse en la erección, pero poder contener y generar un mecanismo veno-oclusivo eficiente. Es imprescindible. Esa elasticidad tiene que ser precisa. Como ven, tanto para la expansión, imagínense que tuviéramos que con los años se va poniendo fibroso y duro el músculo. No es lo mismo el músculo de un bebito que de un señor mayor. Entonces, más allá de cualquier patología agregada que pueda haber, es fundamental la capacidad expansiva de este músculo liso que se relaje, como la capacidad de contracción de esta túnica albuginea para contener. O sea que la elasticidad es fundamental, pero hasta hace muchos años no se podía evaluar la elasticidad, pero ahora contamos con nuevos métodos de diagnóstico que sí pueden hacerlo. Vamos a hablar primero de la difusión fibrogénica. La dificultad en llenar la sangre en esos sinusoides, pues esa causa la disminución de la capacidad expansiva o compliance, que puede deberse a envejecimiento tisular, porque en autopsia se demostró que a partir de los 60 años puede aumentar hasta un 35% la proporción de fibras colágenas en relación al músculo liso. Eso limita la compliance o capacidad expansiva. Pero puede haber otros procesos fibrogénicos, como ser secuela tras inyecciones intracavernosas, diagnósticas o terapéuticas. Tratamientos con finasteride, que produce fibrosis comprobado, ya hay muchos trabajos científicos publicados. Maniobras sexuales bruscas, masturbación, maniobras sexuales, roturas venosas espontáneas por fragilidad capilar, o en diabéticos que tras pico pueden hacer pequeñas hemorragias tras pico de glucemia postprandial mayores a 150 miligramos por decilitro. Ahí se suelen ver microhemorragias y sale la sangre y genera fibrosis a largo plazo. En cuanto a la fuga venosa, la dificultad de la retención, hablamos de fuga venosa, pero acá vamos a diferenciar. Esa incapacidad de retener la sangre en los sinusoides puede ser por una pérdida de elasticidad de la túnica albuginea, en ese caso es debido a la falla en la oclusión de los vasos emisarios subalbugineos, y clínicamente, ¿qué va a haber? Como son pequeños los vasitos, vamos a tener escasa tumescencia y o pérdida lenta de la erección. Por eso yo lo llamo fuga venosa, microfuga venosa, para diferenciarlo de la macrofuga venosa, donde encuentro flebectasias. Antes la llamaba varicocele peñano, pero para no confundir con el testicular, la prefiero llamar flebectasias, debidas a dilataciones venosas en tronco o raíces de más de 1,5 milímetros, donde hay una pérdida rápida de erección, un vaso que está totalmente dilatado no es suficiente para cerrarse adecuadamente, y ahí ¡brum!, se viene abajo rápidamente la erección. Entonces, para el diagnóstico por imágenes,
utilizamos con ultrasonido en un mismo equipo, la ecografía bidimensional, el ecodoppler de color y la ecografía 2D Shear Wave, recuerden Shear Wave de onda de corte, que es un método de diagnóstico no operador dependiente que calcula la velocidad, no mide deformación como el strain, sino mide la velocidad de atenuación transversal de los ultrasonidos en un área determinada y los expresa en una escala de colores o en kilopascales, donde a mayor velocidad, mayor rigidez. Eso lo hace totalmente confiable. Incluso hay estudios de sensibilidad y especificidad donde supera, por ejemplo, en próstata, un diagnóstico supera a la resonancia multiparamétrica. En cuanto a la difusión fibrogénica, observamos, acá tenemos 3 casos, 3 pacientes en donde abajo vemos los correspondientes cortes transversales del pene, en ecografía modo B, duplicamos la imagen, superponemos una escala de color que va del azul blando al rojo duro y en kilopascales con un pequeño círculo que podemos medir adentro, nos da el valor en kilopascales. Acá tenemos este caso donde ven que todo está azul blando, siempre con escala 50 lo pongo, ¿no? Todo se ve azul blando, valores menores a 25 kilopascales, me detecta acá, que aunque cambie la escala va a seguir menor a 25 kilopascales. Es el paciente normal. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para expandir los vasos, para cerrar la Lurginia, para el proceso se da naturalmente, sea fácil, sea bien sin inconvenientes, más allá de que haya otros factores, como pueden ser psicológicos, otras causas que no veamos, pero orgánicamente este paciente anda bien. Es el objetivo a lograr en los tratamientos, ¿no? Que se vea todo así. Pero acá tenemos un paciente donde presten atención, el centro de los cuerpos cavernosos ya está un poco rígido, puede ser por la edad o por otros factores como vimos, acá de 25 a 50 kilopascales, y cuando es más de 50, ya totalmente rígido. ¿Y qué va a pasar? En la medida que va poniéndose rígido, va perdiendo la capacidad de erección. Pero también hay progresiva falta de respuesta a los IPD5. ¿Por qué? Porque mantienen el músculo relajado, manteniendo el GMP cíclico, ¿no es cierto? Mantiene el músculo relajado, pero mal puede mantener un tejido fibroso, que no tiene capacidad de relajarse. Y acá viene el problema. El paciente que lo desconoce empieza a subir por automedicarse y subir la dosis de sildenafil, tadalafilo, dice, no me funciona, voy a tomar más, hasta que viene un infarto o el ACV. Entonces es imprescindible conocer este estado cuando empieza a tener problemas. Ante el primer problema, que visite al urólogo y el urólogo le indica una elastografía para ver si, porque el tema no es que sea baja la dosis, sino que no está respondedor. Y lo mismo va a pasar con otros mecanismos que lo dificulten. Una fuga venosa también, sea macro, micro también. Primero hay que ver la condición de la estructura peniana. Acá vemos al contrario, recuerden que teníamos central, y miren ahora qué pasa en la microfuga venosa, cuando es la rigidez periférica de la túnica albuginia, que se puede dar todo alrededor, o parcialmente, o solo en el tabique, o en un solo costado. Y acá vemos como vemos los centros blandos y es la periferia, en la albuginia que está rígida. A veces se puede discriminar muy bien, a veces no, se da simultáneo, cada paciente es diferente. Entonces, ¿puede haber respuesta al IPD5? Sí, porque los cuerpos cavernosos están bien, pero igual no logra suficiente tumescencia y o pierde lentamente erección, por más que tome Viagra, como yo le digo a los pacientes, llene la bañadera, pero le sacamos un poquito el tapón, es lo mismo. Entonces, por más que tome sildenafil, tadalafilo, va a seguir con el problema. Y si la rigidez predomina en el tabique, si es predominante acá en el tabique, ¿qué va a aparecer? Retracción peniana, una rienda de caballo que tira para adentro. Así que cuando veo al paciente, veo esto, le digo, ¿tiene rigidez, retracción? Me dice sí, o le digo, ¿tiene retracción? Y después me encuentro con esto, es lo mismo. Viene directo, en todos los pacientes lo veo. Realmente, y ya son muchos, les puedo asegurar, y 100% la coincidencia, la correlación con la clínica. Bueno, acá, esto ya lo habíamos visto, el concepto de que cuando hay erección se van colapsando, pero necesita que esté bien la condición anatómica de la túnica albuginia. Y en la macrofuga venosa observamos dilataciones venosas o flebectáceas, prefiero decirlo, en tronco o raíces peñadas mayores a 1,5 milímetros, lo mido acá, en este caso en la raíz, el diámetro, o acá lo veo como unos lagos se ven. Esto es normal, ¿se acuerdan que veíamos un pequeño punto como la luz que le estoy aplicando ahí? Cuando son muchos vasos, o sea, hay dilataciones, se vuelve ineficiente el mecanismo venoclusivo y ahí entonces tenemos una pérdida rápida de la erección a diferencia de la anterior. Entonces, cuando en la clínica refieren, sí, tengo erección, pero primero si no tengo, y bueno, pienso que hay un problema de fibrosis cavernosa. Sí, la tengo, pero se pone blanda, no logro rigidez, debe ser microfuga por la albuginia. No, sí, la tengo, pero se me baja enseguida, pensemos en macrofuga. Y les puedo asegurar nuevamente, hay una tremenda correlación clínica, y digo tremenda porque es en todos los pacientes.
Hasta ahora mi experiencia es ahí. Puede que no, pero uno nunca garantiza nada en medicina, pero hasta ahora es 100% la correlación que llevo. Y acá viene el conflicto que hemos hablado. ¿Qué pasa con el ecodoppler? Vamos a volver a explicarlo entonces. Vemos, es un método indirecto para evaluar a través de la velocidad del pico sistólico y la velocidad telediastólica, de la valoración de la onda espectral, si hay insuficiencia arterial, venosa o mixta. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, cuando es mayor de 25, entra bien la sangre arterial, el pico sistólico. Cuando es la velocidad telediastólica menor, ahí abajo, menor de 5, quiere decir que no sale, se queda, todo perfecto. Cuando tenemos insuficiencia arterial, baja el pico sistólico. Cuando hay insuficiencia venosa, sube el piso, o sea, sube la velocidad telediastólica, mayor velocidad de salida, o insuficiencias combinadas. Y entonces, para hacer la prueba, tenemos que ver la arteria cavernosa, que normalmente no se ve. Para hacerlo hay que hacerlo encima en corte longitudinal. No se ve, y entonces hay que darle una inyección, por ejemplo, papaverina, fentolamina, prostaglandina, o todo junto en un trimix, o duomix, como bien decía el doctor. Y el problema no está en los contenidos maravillosos que tienen acá de droga vasoactiva, el problema está en la aguja. Entra la aguja e indefectiblemente rompe sinusoides, en el 100% de los casos, y entra bien, porque si no se queda ahí en la grasa, como decía, haciendo una paniculitis, ¿no? Y va por sangre el contenido después, y la acción es indirecta. Pero si entra en los cuerpos cavernosos, va a terminar lastimándolo, generando una hemorragia, un hematoma, que va... Cuando el hombre va caminando, se mueve el pene como una centrífuga y se va yendo hacia cualquier lugar, frena la albuginia, que no tiene vasos, que es muy impermeable junto a la fascia de Buck, y de ahí no pasa y se queda formando una placa que puede eventualmente fibrosarse o calcificarse. O dejar fibrosis, que es lo peor de todo. Que la verdad, veo muchos pacientes jóvenes que vienen cuando el valor, ¿se acuerdan que era hasta 25? Un adulto puede venir con dificultad, en la mayor parte de los casos, entre 50 a 80 kilopascales. Esto viene con 200 kilopascales de rigidez. Es tremendo por la lesión que se provocaron con una simple inyección. Y no hace falta que se pinche solo muchas veces. Basta con una. Más es más probable, pero con una alcanza para quedar una hemorragia. Y que va a quedar confinado, no se va a ver el hematoma afuera porque es muy impermeable, y va a quedar ahí adentro y nunca se entera. Y cada vez dice, sí, lo usé una vez y ahora ya no me anda más. Y es lo que pasa también en la consulta que vienen los pacientes. Lo usaron alguna vez y ya después dejó de andar. Ahora, si no podemos hacerlo, ¿qué alternativa tenemos? Hay una propuesta de hacer un diagnóstico peniano disociado. Por un lado la elastografía para la insuficiencia arterial y por el otro lado el Doppler para la fuga venosa, la macrofuga venosa. Entonces, ¿qué pasa con la insuficiencia arterial? ¿Recuerdan cuando hacemos, si los que conocen, hacemos el ecodoppler de la vena porta? Cuando el hígado está rígido, comprime, y entonces la vena porta se empieza a dilatar a más de 13 milímetros y comienza a expandirse, a hacerse varices esofágicas, cabeza de medusa, hemorroidales, ¿no es cierto? Toda la consecuencia. Pero el diagnóstico lo hacemos, más allá de todo, simplemente por el aumento del diámetro del grosor de la vena porta. Entonces acá pasa lo mismo. Podemos tener fibrosis como una de las causas. Podemos tener vamos para acá de vuelta. Me fui para el otro lado. Cuando tenemos fibrosis en el pene, ahí vamos a tener una insuficiencia arterial porque no va a permitir que entre la sangre. Si yo me aprieto el cuello, a mayor compresión, menor perfusión. Me voy a desmayar. No me va a llegar la sangre. Entonces, si acá yo estoy viendo la compresión que genera este tejido, en el tejido, que ya está más amarillo, más rojizo, o sea, sube los kilopascales, no va a permitir un buen flujo arterial. Entonces, un método indirecto es que a partir de los 25 kilopascales de normalidad, en la medida que cuanto más sube, tenemos más insuficiencia arterial. Como en el otro, en la medida que bajaba, en este es que sube. Pero son métodos indirectos por igual, nada más que este no pincha el pene. Y con respecto a la insuficiencia venosa, ¿qué tenemos? La flebectasia, cuando hay aumento de la velocidad de salida, ese aumento es un aumento de gradiente de presión dentro de la vena, ¿sí? Hay para que dé más velocidad. Pero las venas son de paredes muy delgadas a ese nivel. Y el aumento de presión, lo primero que hace es dilatar esa vena. Y si una vena además dilatada está vieja por envejecimiento de la pared venosa, hay otras causas que ya les voy a contar después, pero por ejemplo empieza a dilatarse, a ponerse irregular y pierde eficiencia del mecanismo veno-oclusivo en esos grandes vasos. Eso determina una caída rápida, como vimos antes. O sea, entonces ya podemos tener insuficiencia arterial, insuficiencia venosa, sin hacer ningún tipo de punción de ningún tipo. Y lo tenemos en forma no invasiva, en el mismo aparato, en 2 segundos.
Esto no es difícil hacerlo con cualquiera de estos excelentes equipos que tenemos acá en el showroom. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. Dicho todo esto, pasemos al tratamiento. Yo utilizo el tratamiento con onda de choque. Hablemos de onda de choque, que pueden ser de alta intensidad, son los famosos litrotriptores que en el año 1985 rompían los cálculos renales. Usaban 120 watts de potencia, rompían cálculo y todo. Pero acá usamos las de baja intensidad, que no rompen nada, no rompen endotelios, no rompen nada, estimulan el tejido para que, así como una herida, yo me corto un dedo, el estímulo hace que comience el proceso cicatrizal, el estímulo hace que comience un proceso de restauración o regeneración de tejido, pero como no hay corte, no hay fibrosis cicatrizal, hay restauración ad interum, que para eso está preparado nuestro núcleo celular y el ADN de que somos embriones con un código genético por el cual, si me corto el pelo, crece pelo, la uña, uña, hueso, hueso, músculo, músculo, donde apliquemos la onda de choque y haya algo que esté afuera de la normalidad, lo reconoce el organismo y empieza a decir una respuesta epigenética, tratando de reconstituir el eutrofismo anatómico y funcional de ese tejido. Entonces, las de baja intensidad, que pueden ser focalizadas, radiales o planares. Solamente vamos a utilizar las focalizadas porque generan mecanotraducción, que es el efecto mediante el cual una acción mecánica da una respuesta biológica. Recién decíamos, un corte, acción mecánica, cicatrización, respuesta biológica. Bueno, eso es la mecanotraducción, así de fácil. Acá viene un equipo focalizado, fíjese que la energía se concentra en el foco, o sea, como una lupa, en el punto central. Quiere decir que si yo lo apoyo en la piel, acá no duele y acá hace efecto. Mientras que se usa esos equipos radiales que usan los kinesiólogos o otros traumatólogos en patología musculoesquelética, en deportología, donde ahí sí, toda la energía viene superficial, pero no genera mecanotraducción, es más bien una onda de presión con un efecto más relajación. El que hace realmente el efecto biológico, y por eso está indicado solo para médicos mientras que un kinesiólogo puede usar esto, un médico ambos. Y tiene características propias que generan efectos biológicos, y por eso, como les decía, son solo para médicos. Y acá vamos a ver, en el año 2003 el doctor Wang hizo esta descripción maravillosa, que es la siguiente: cuando la vibración matriz extracelular, este es el espacio extracelular, la membrana, citoplasma y núcleo. Cuando la vibración viene, moviliza integrinas y cadrinas que atraviesan la membrana y a través de vías de señalización ya conocidas y descritas, que ya vamos a ver en otra filmina por el doctor Tom Lue, que es el director de biología molecular de la Universidad de San Francisco, esas vibraciones primero transmiten la vibración hasta llegar al núcleo. El núcleo registra ese estímulo mecánico y entonces tiene que dar una respuesta. ¿Y qué es lo que prepara? Prepara proteínas estructurales, factores de crecimiento y material genético para ir a darle, que es todo lo que necesita para dar la respuesta. Y lo envuelve todas estas pequeñas vesiculitas chiquititas, que cuando lo hizo el doctor Wang no tenían ningún nombre. Después van a ver que yo las llamo exosomas, porque salen acá y luego salen de la célula. Lo vamos a ver después cuando hablemos de exosomas. Pero estos son exosomas, que ahí todavía no figuraban como tal, no se los conocía. Eran partículas, no se sabía cómo. Por lo menos en el año 2003. Y contienen todo ese material. Acá vemos cómo va ensamblando dentro del citoplasma actina y miosina haciendo una fibra muscular, o sale el factor de crecimiento, por ejemplo, vascular endotelial para hacer vasos sanguíneos afuera, y todo a los fines de restaurar el tejido, como para que vuelva a la normalidad. Es una respuesta defensiva del organismo. Acá está, en el año 2019 el doctor Tom Lue, como les decía, él pudo describir todas las vías, membrana, citoplasma, núcleo, ¿no? Todas las vías de señalización estimuladas, activadas por la zona de choque en el pene, puntualmente, ¿no? Hay vías, fíjense que algunas están en la membrana, otros en las organelas del citoplasma, y todas generan, y fíjense, son múltiples. Después ya vamos a hablar más resumidamente de esto para entender que tiene acción tanto en la recepción para registrar, por ejemplo, pasa la onda por acá, ¡pap! Alarma, esto anda mal acá, ¡pap! Alarma, y esa vibración le llega al núcleo y con eso reconoce. Y luego sirven a su vez como respuesta efectora, porque ahí es donde se reconstituye el tejido, conexión aferente y eferente. Continúo. Entonces, para resumir, mediante mecanotraducción y siguiendo las vías de señalización, las ondas de choque de baja intensidad promueven respuestas biológicas y cambios fenotípicos, cambios de la forma de la célula, a partir de la transcripción genética, producción y liberación de exosomas que contienen factores de crecimiento, proteínas estructurales y material genético. Si quieren lo vemos ahora, después lo vemos de vuelta, son
factor de crecimiento vascular endotelial, sintasa de óxido nítrico endotelial, CD31, que es un promotor de la síntesis de endotelio, óxido nítrico, proteínas G1, sintasa de óxido nítrico neuronal, etc. Proteínas, actina, miosina, mielina, colágeno tipo 3, elastina, para reparar músculos, nervios, albuginia, todo lo necesario. Y material genético, el ADN con la instrucción, y el operador, que es el RNA, que hay muchas formas: mensajero, mitocondrial, ribosomal, funcional, de transferencia, de interferencia, no codificante, nuclear, y muchos más todavía que aparecen todos los días. Y la respuesta biológica es que, a través de esta vía de señalización, ¿cuáles van a ser? Regeneración de las fibras musculares, regeneración de fibras nerviosas, regeneración de vasos sanguíneos, vasodilatación, mejor contractilidad calcio dependiente, fundamental en el mecanismo óxido nítrico GMP cíclico, ¿no es cierto? Y reducción de fibrosis y la apoptosis, lo más importante, por inhibición de estas quinasas, digamos, profibróticas, que son el factor de crecimiento transformante beta 1 y la caspasa 3. Pasamos a la que sigue. Y acá vemos otra cosa. Una vez que está esas exosomas que actúan a nivel citoplasma, luego algunos salen por exocitosis, por endocitosis, entran a la otra célula y le transmiten todo ese material, promoviendo el cambio fenotípico en la célula del lado, y así se va reconstituyendo todo el área de tejido a reparar. Esto es sorprendente y fantástico, todo esto, saberlo y verlo después en la práctica, porque vamos a ver cómo con la elastografía podemos comprobar que este efecto se hace realidad. La correlación clínica: tenemos que el reemplazo de los coros cavernosos y la túnica albuginia del tejido fibroso o con mayor proporción de colágeno tipo 1, que es rígido pero es menos elástico que el tipo 3, que es el natural, pero también muy rígido. Y las nuevas fibras musculares, colágeno tipo 3 y elastina, se va a expresar elastográficamente con una reducción de la rigidez y clínicamente con la recuperación de la confianza de los cuerpos cavernosos, la condición elástica de la túnica albuginia, la retracción peniana, cuando es en el tabique, y la curvatura en la enfermedad de Peyronie, donde las placas, si es que las hay, no se eliminan, sino que reducimos la rigidez del tejido periplaca, la verdadera causa de la curvatura. Esa rigidez, porque la placa puede estar benigna, no sé, es inerte, es calcio, una tiza, no hace nada, pero el problema es la curvatura que produce, y lo podemos mejorar corrigiendo el tejido periplaca. Para eso hacemos tratamientos con de choque. Hay un estándar internacional, pero esto ya varía últimamente, pero vamos a decir, el internacional es 3000 ondas de choque focalizada por sesión a 0,25 millijoules de potencia, se está hablando de un poco menos últimamente, 0,20, a 4 Hz de frecuencia, ¿no? Con lo que hemos logrado reducir, por lo menos en nuestro consultorio ya. Perdón, acá la bienvenida al doctor Daniel Moyá, que es un honor tenerlo, presidente de Federación Mundial de Ondas de Choque, ¿no? ¿Es así? Casi, bueno, gracias por venir. Entonces, logramos reducir entre 5 y 15 kilopascales la rigidez media, tanto en los cuerpos cavernosos como en la túnica albuginia. Y en las macrofugavenosas va a ser otro mecanismo, va a ser un mecanismo biológico, sino una acción mecánica que tiene la onda de choque, simplemente porque la acción mecánica logra por turbulencia, trombosis, recanalización y redireccionamiento venoso. Siendo el objetivo ideal obtener valores en las fibrogénicas por debajo de los 25, bueno, acorde a la rigidez inicial, vamos a poder calcular el número de sesiones necesarias. Como decía, si el valor es 25 menos, no es lo mismo empezar de 35 que de 200. Va a llevar más sesiones, más allá del estándar, que a veces usamos 6 sesiones estándar, pero eso es para pacientes que la mayoría viene con entre 40 a 80 kilopascales. Bueno, con 6 sesiones llegan bien todos, pero si es más, hay que considerarlo. Y recomendamos aplicar 1 a 2 sesiones por semana, tener presente las contraindicaciones generales de la sonda de choque de baja intensidad, la más importante, que no tome anticoagulantes, ni esté anticoagulado, ni trastorno de coagulación, etc. Hay otros también, que no tenga cáncer activo, que no tenga prótesis local, etc. Entonces, por eso es fundamental un interrogatorio previo, es re fundamental. Y el tratamiento no puede ingerir tampoco antiinflamatorios durante el tratamiento y hasta 12 semanas posteriores al mismo, que es el tiempo de la acción inercial de estos cambios biológicos. Este señor, a ver, venía acá, sí. Este señor tiene un problema, como digo yo, ¿no? No le anda el auto. A ver quién me dice por qué no le anda el auto. ¿No tiene batería? Perfecto. ¿Y qué? ¿Hay otra explicación? No le anda el motor. ¿Y si yo le pongo un motor, va a andar?
no, porque no tiene la batería. Y si le pongo el motor y la batería, no, porque no tiene nafta. O sea, todos los factores tienen que andar bien. Y en la difusión es igual. Es por eso tan exhausta la investigación del urólogo, porque tiene que investigar todo el terreno, ¿no? Porque todo hay que verlo. Como digo, siendo multicausal va a ser necesaria una exhaustiva evaluación clínica para considerar otras causas psicogénicas, neurogénicas, que no las voy a ver con la elastografía. Hay que pedir estudios neurológicos, neurofisiológicos, medicamentosas, betabloqueantes, etc. Más el ecodoppler color, sin drogas vasoactivas, diría yo, y una elastografía 2D Shareway para obtener un certero diagnóstico de los mecanismos implicados en cada caso, así como para realizar el seguimiento de la respuesta al tratamiento con onda de choque, donde vamos a ver cómo va reduciendo la rigidez de la elastografía sesión tras sesión hasta alcanzar los valores normales. Acá tenemos un ejemplo, el antes y el después, pueden ver fecha y valores en kilopascales, el mismo paciente antes y después, cómo se redujo. Otro caso, antes y después, fechas, valores. Yo generalmente doy 1 o 2 sesiones por semana para que me dé tiempo por lo menos a ver los cambios de una sesión a otra. Tampoco se me vaya más de 10 días porque se pierde la continuidad del tratamiento. Este caso, miren, enfermedad de Peyronie sin placas. Y se acuerdan cuando hablamos en la charla anterior, es hipoecoica esta zona, o sea que es reciente, está en la primera etapa, donde hay todavía es hipoecoica, hay como que hay líquido embebido, como una esponja de sangre, pero le da suficiente rigidez, dolor probablemente, que se va solo cuando se reduce el hematoma, y hacia la derecha y hacia arriba es la curvatura en este caso. Y este fue el tratamiento, el resultado óptimo que logró, un bajón impresionante. Este caso es muy interesante. Este paciente enfermedad de Peyronie con placas. Las ven acá en el centro, abajo. Bueno, las placas siguen en su lugar después del tratamiento, pero miren el cambio de la rigidez periplaca. Este paciente traccionaba en este sentido dorsal, ven ahí arriba, con alta tensión, y después del tratamiento las placas siguieron, pero ya no había rigidez. No hay tensión, no hay curvatura. Lo que produce que se doble es la fuerza de kilopascales que está traccionando, como una bisagra de una puerta, tal cual. A dirección no responde esa parte rígida fija. Y acá en las flebectasias, el antes y el después. Y esto es espectacular. ¿Por qué? Como los ecografistas lo saben muy bien y lo explico para todos. Acá vemos los vasos sanguíneos antes. Después vemos 2 pequeños vasitos. ¿Y qué pasó? Los vasos los sigo viendo, sí, pero no tienen refuerzo sónico posterior ni señal de color. O sea que ya no hay circulación. Confirmo la trombosis terapéutica en este caso. Y que ahora estos vasos chiquititos son contraeficientes para hacer un mecanismo veno-oclusivo. Mientras que esto no lo podían lograr, esto sí. Y lo pueden ver en la práctica clínica también. Pregunta al paciente y anda bárbaro. Y acá también, en esta vez al nivel de raíz, un vaso muy dilatado y como quedó apenas se ve. Acá tengo un trabajo que hice con el doctor Laxi, que hoy no nos acompaña, no pudo venir, que tomamos de 500 pacientes tratados con ondas de choque en difusión eréctil y enfermedad de Peyronie entre 2017 y 2022. Tomamos 41 nada más, porque fueron los únicos que vinieron a todos los controles. Los otros desaparecieron, no pudimos hacer esto, tengo todos los controles. Y los separamos por esos 41 pacientes por patología: microfuga venosa, difusión fibrogénica, macrofuga venosa, en milímetros, fíjense, a diferencia de kilopascales, enfermedad de Peyronie sin placas y con placas. Fíjense que el 100% de los pacientes redujeron sus valores, tanto en kilopascales como en milímetros, con el tratamiento de onda de choque. Y todos se manifestaron conformes con los resultados de una prueba que les hago con IPD5 al finalizar el tratamiento. Le digo, a ver, ahora que está receptivo, a ver, pruebe ahora. Y todos respondieron sí, anduve muy bien, es lo que me dijeron todos, realmente. De ellos, el 85% necesitó 6 sesiones y hubo un 15%, especialmente donde tenían problemas en la albuginia, que por tener otra composición tisular, que no tiene vascularización, tarda un poquito más siempre en reponerse. Eso lo veo en la práctica cotidiana. Tarda un par de sesiones más, 2 sesiones de refuerzo y después alcanzó también un valor de elasticidad normal para poder hacer un cierre veno-oclusivo eficiente. Y a todos se los citó para el control a los 3 meses y al año, y excepto 2 pacientes nada más con diabetes tipo 2 sin control dietario. ¿Por qué? Porque volvían a comer y hacían pico de glucemia, hemorragias espontáneas ahí de los sinusoides cavernosos, y no hace hemorragia y no hace fibrosis. Pero el resto conservó, después del año, la mejoría clínica y imagenológica del final del tratamiento. Y les muestro, a ver, ¿se puede pasar este videíto?
que de acá no lo puedo activar, haciendo clic ahí abajo. Ahí está, en la flechita. Un videito cortito para que vean. Está editado. ¿Alguna pregunta? Hola. Yo te voy a decir lo mismo de siempre. Creo que como urólogo, yo sé porque trabajamos juntos y muchos pacientes los últimos te los mando todos y ellos lo ven, pero falta esa pata de la foto. Hacela vos, porque usted la hace en el hospital. Justamente porque ahora lo vamos a ver en la charla, sí, pero es súper importante. Y complementámela, por favor, porque yo no hago fotos, pero sí, hacela. No, pero como trabajo, porque bueno, ahora lo vamos a ver que la verdad que mejoró mucho en lo que evita muchas cirugías que son súper incruentas, digo. Bueno, estás hablando de peronía, estamos hablando. Sí, no disfunción. Y disfunción también, o sea, es una cirugía irreversible. Y con esto puede andar mucho mejor. Pero digo que la foto es algo como para... Tenemos que mejorar eso. Como equipo, sacar las fotos, por favor. Como objetivo, sí. La verdad que... Y doy fe que es verdad que andan muy bien los pacientes. Eso es ahora después das lo de exosomas. En la próxima clase vamos a hablar de exosoma en profundidad, de un tratamiento genético. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, muy buena la pregunta. No, está muy buena la pregunta. La pregunta la pregunta era orientada a qué opinión tenías acerca de la utilización de plasma rico en plaqueta en combinación con el tratamiento de ondas de choque, que supuestamente es el gol estándar de los últimos trabajos. Bien, en la próxima charla, ahora habla el doctor Caradonti y después voy a hablar de vuelta de la parte genética y ahí voy a hablar del tema, pero ya te anticipo algo. Yo utilizo exosomas. ¿Por qué? Los exosomas, los plasma rico en plaquetas tienen componentes profibróticos y antifibróticos, fibróticos y antifibróticos. O sea, algunos que producen profibróticos y antifibróticos. Mientras que los exosomas son solamente antifibróticos. A veces son necesarios para una cicatrización, el plasma rico en plaqueta. Cicatrización, pero acá no queremos fibrosis. Entonces la diferencia que tiene el exosoma, que tiene, ya lo van a ver, que inhibe el factor de crecimiento transformante beta 1 y que es profibrótico, una citosina profibrótica, y la capasa 3 que es proapoptótica. Entonces al ser inhibidor es 100% antifibrótico, mientras que el plasma rico en plaqueta tiene de todo y los resultados en la práctica me han comentado que son así variables. A veces anda, a veces no anda, por eso mismo, porque tiene dos componentes, a veces prevalece uno u otro. Esa es la diferencia nada más. Gracias. Yo tenía una pregunta, Doc. Muy buena la charla, muy interesante. Cuando, desde el punto de vista práctico, que usted hace la elastografía, primero determina en disfunción, qué grado de rigidez tiene el tejido. Cuando aplica la onda de choque, ¿lo hace sobre todo el pene? ¿Lo hace en zonas en particular? Qué buena tu pregunta.
Para eso está la elastografía, para poder orientar a dónde vamos a aplicar. Yo sistemáticamente le hago la elastografía en la base, en el medio y distal, cerca del glande. Entonces hago cortes transversales, todo en la base, la parte media, la parte distal. Y luego la derecha y la izquierda. O sea, los segmentos, eso lo hago personalmente, ¿no? Los segmentos van a estar orientados. Y cuando ya puedo definir las áreas de rigidez, de máxima rigidez, comienzo, a veces son varias áreas, porque no viene todo homogéneo, puede estar en la base del lado izquierdo, después se corre la fibrosis a la derecha en el medio, a veces queda en el tabique. Entonces yo lo veo, lo localizo bien, que para eso está la utilidad de la elastografía. Una vez que lo localizo, empieza la sesión. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a empezar acá, que está en la base, del lado izquierdo, porque hay. Y si no hay, no, vamos a empezar donde haya. Y aplico donde hay y voy encontrando en cada sesión cómo va bajando donde la apliqué hasta lograr poco a poco ir bajando todo. Es así. Trato de ir clareando, vamos a decir, todas las áreas de fibrosis según su localización. Esa es la gran ventaja de la elastografía, no trabajar a ciegas. Yo compré el equipo en el 2017, el elastógrafo, y yo de 2014 que hacía las elastografías, la zona de choque, y yo le hacía ciega, no sabía cuál era el diagnóstico, porque el equipo decía que sirve para, no en cierto, sirve para difusión. El doctor Carl Lund, ¿no? De Dinamarca, creo que daba esas charlas que están en el tutorial del equipo de Store, dando una charla que decía, sí, sirve por la irrigación. Entonces yo pasaba ahí, terminaba el tratamiento y el paciente, ¿y cómo le fue? Y bien, la verdad que estaban conformes, pero yo la verdad no me sentía muy cómodo y la verdad trabajé poco hasta que incorporé el elastógrafo y se hizo la luz. Es como quien opera con los ojos cerrados y los abre, veo lo que es, dónde hay que operar y cómo es la respuesta al tratamiento. Día y la noche. Es impactante la diferencia. Y aparte de ahí, lo que, no sé, otros centros que trabajan onda de choque sin control de imagen, tienen un 50% de eficacia, nosotros estamos acercando al 100%, la verdad. Es verdad, porque cuando arrancamos como presidente y le poníamos ahí con la goma esa. Sí, te acordás que trabajó conmigo al inicio, del arranque. Pregunta acá Alexander desde Panamá. Sí. Dice, las ondas de choque radiadas no funcionan para el tratamiento de la disfunción eréctil. No, las radiales no, yo explicaba, las radiales tienen toda la energía, eso se va abriendo y no genera el efecto de mecanotraducción que generan las focalizadas. Entonces son útiles en deportología, en traumatología, se aplican en otras aplicaciones. La capacidad de mecanotraducción es un 10% de la capacidad de mecanotraducción de una onda focal y como decía, solamente la puede utilizar un médico y no un kinesiólogo. Y además la radial, si lo aplicás en el pene, ¿qué va a pasar? Le va a doler un montón, porque toda la energía está a nivel de la piel, se va a expandir la onda y no le va a hacer efecto biológico en la profundidad. No es inespecífico, se va abriendo, tiene que ser focalizada y con una guía elastográfica es ideal, porque vemos el problema y se enfoca y ahí se trata. O sea, como recomendación para él es que no, o sea, ¿cuál dirías vos que es la mejor terapia para una disfunción eréctil? Únicamente focalizada, únicamente. Y si yo tuviese comprado otro equipo, le digo, no me dé todos los aplicadores, solo el focalizado. Ni los uso los otros. Listo. Bueno, perfecto. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Otra pregunta más? Sí. Se operó de próstata, por ejemplo. ¿Sirven las ondas de choque? Vamos a aclarar que la próstata no tiene una acción directa en la función eréctil. Sí puede, una persona que está operada puede ser que como consecuencia tenga dañado los paquetes vasculonerviosos laterales y ahí lo que estamos utilizando sí es el tratamiento de difusión eréctil neurogénica de la doctora Antonella Gorricagoitian, no sé si llegó todavía. Ella va a la clase después de la segunda, viene el doctor Caradón, termino yo, va a una clase donde se hace el tratamiento neurogénico que es muy innovador y con buenos resultados y más combinándolo con exosomas, ¿no? Sí sirve, pero recordemos que es por la consecuencia de una intervención en la próstata, ¿no? Que ha quedado esa consecuencia. La próstata en sí misma no interviene de per se. Perdón, en algunos casos sí, y les voy a dar un componente más que puede intervenir. Que en los casos que tenemos macrofuga venosa, las venas están dilatadas, ¿no es cierto? Unas flebectasias. Y una de las causas dije que podía ser el envejecimiento de la pared venosa. Pero hay otras causas. ¿Qué pasa si la próstata, hay una hiperplasia prostática benigna y crece el volumen de la próstata? Va a impedir, esas venas pasan por el plexo de Santonini, que pasa por la próstata, y al estar aumentada puede comprimir esos vasos, impedir una buena descarga, empiezan a dilatarse, y entonces esa es una causa. Y otra causa directa, muy interesante, es la obesidad.
un paciente que tiene mucha obesidad tiene aumento de la presión abdominal, la sangre tiene que hacer gran esfuerzo para subir hacia la cama, ¿no es cierto? Ese trayecto, ese esfuerzo hace que se dilate también y eso hace que genere una macrofuga venosa con pleurectasias. Acá Melina, que es kinesióloga, me preguntaba del tratamiento Sí. en los pacientes con traumatismo que tienen solamente daño neurológico. Bueno, es lo que va a hablar ahora. Vamos a hablar después. Voy a pedir una opinión del doctor Moyá si los kinesiólogos pueden usar ondas de choque focales. Al doctor Ah, perdón. su opinión sobre que un kinesiólogo use ondas focales. A ver, como poder cualquiera puede hacer lo que quiera, pero la realidad es que las recomendaciones de las sociedades internacionales es que las ondas focales son de uso médico. ¿Por qué? Porque Hay ciertas irregularidades, pero tenía entendido eso. te explico. Más allá de Argentina o de la jurisdicción, el nivel de riesgo de ondas focales es distinto al nivel de ondas radiales. Partamos de la base que si alguien me dice ondas de choque radiales, yo digo esta persona no sabe del tema, porque las ondas radiales no son ondas de choque. Es una tecnología distinta, son distintas desde el punto de vista físico, es decir, son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa son las ondas radiales, otra son las ondas focales. Las ondas focales sí realmente son ondas de choque, son ondas que tienen un efecto que se comprobó inicialmente con la litotricia, vino de urología, la ortopedia y traumatología, fueron los urólogos los primeros efectos biológicos, además de los mecánicos. Después los traumatólogos fueron los que desarrollaron el uso de las ondas focales con las distintas indicaciones. Y es interesante porque vuelve de alguna manera al campo de la urología ahora con estas indicaciones. La realidad es que cuando nosotros analizamos los malos resultados con el uso de ondas radiales y focales, la causa es un diagnóstico. Y lo primero que tener la seguridad es estar capacitado para hacer un diagnóstico adecuado. Yo siempre digo, yo le puedo dar el equipo radial o focal a mi abuela y decirle apoyarlo ahí y enseguida se va a creer una experta en ondas de choque. Pero ese es el eslabón más débil de la cadena. Es el eslabón, por ejemplo, muy importante, y César ha llevado a otro plano el uso de las ondas, es el conocimiento profundo que él tiene del diagnóstico por imagen. Y eso te permite manejar en un plano en el cual él es segurísimo y sabe lo que está haciendo. Vemos mucha gente que se compra el equipo, lee, o a veces ni siquiera lee el prospecto, simplemente con lo que le explica al vendedor, empieza a hacer ondas de choque u ondas radiales. Y después recibimos las complicaciones. Yo tengo hematomas y lo que se les ocurra que he recibido por el uso indiscriminado tanto de las ondas radiales como de las ondas focales. Entonces, la realidad del mundo hoy es que las ondas focales se consideran, porque además el tipo de indicación, en el caso de la ortopedia y traumatología, son pseudoartrosis. Yo te preguntaría, ¿cuántas pseudoartrosis te toca ver? Yo me dedico al suelo pélvico. Ah, bueno, ese es otro tema, por eso. Por eso mismo, yo soy especialista en suelo pélvico y dentro del suelo pélvico probablemente vea 15 prostatectomías radicales al año. Hoy por hoy tengo 10 disfunciones eréctiles. Por eso me agudizo muchísimo la anamnesis. Recién estaba hablando con la licenciada sobre lo importante que es hacer la diferenciación en diferentes tipos de funciones. Y por eso, o sea, particularmente yo me dedico más que nada a la disfunción masculina. Te cuento lo que es en ortopedia y traumatología. Ahora, más allá de eso, yo hace 22 años que uso las ondas de choque. Si a mí viene alguien con un problema urológico, salgo corriendo, porque no es lo mío. Es decir, no voy a saber, yo tengo que saber además la evolución natural del cuadro. Por más que un urólogo me lo derive al paciente para hacer ondas,
Si yo no conozco cómo es la evolución natural, las complicaciones posibles, seguramente tarde o temprano voy a tener problemas. Y yo no ejerzo la medicina para tener problemas. Prefiero evitarlo. Entonces, en general, los criterios son esos. Hay muchos, digamos, espacios grises, hasta en la misma definición. Una sociedad que es muy puntillosa en cuanto al lenguaje, pero en este tema hay varias sociedades científicas que se dedican a esto. En este momento nosotros somos parte de la Federación Internacional de Ondas de Choque, que es una reunión de sociedades de distintos países, China, Brasil, que son las dos sociedades más grandes del mundo, por ejemplo, donde se investiga, se publica, se discute. Es cierto que el campo de urología ha quedado un poquito aparte de eso, ¿no? Y sería interesante a partir de esto poder incorporar a la gente que está en urología. Tenemos una publicación que es el International Journal of Regenerative Science, que, por ejemplo, el último número que hemos publicado por una serie de universidades de China, y nos han contado cosas muy interesantes. Entonces están las puertas abiertas para los que quieran participar, para los que quieran formarse y que quieran conocer un poco más. Pero sí les digo, mi mayor consejo sería: básense siempre en un diagnóstico preciso, hagan el tratamiento que hagan. Hoy vivimos una época en el campo de la salud en la cual vamos de atrás para adelante. Yo hago tal método terapéutico y todos los pacientes que se acerquen a 10 kilómetros a la redonda le voy a indicar eso hasta que se demuestre lo contrario. Lo vemos todos los días. Es al revés. El principal eslabón es el diagnóstico y a partir de ahí me adapto yo a lo que tiene el paciente para tratarlo y no el paciente al tratamiento que yo hago. Entonces, eso es una cosa fundamental. Y la otra es estar interrelacionado con la gente que se dedica al tema, tratar de profundizar y aprender un poco las reglas de juego más allá de lo que nos puedan transmitir una empresa determinada que nos vende el equipo, que nos dice que es infalible, que nunca va a haber complicaciones, y la práctica demuestra que no es así. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Te quería consultar referente a algunos efectos secundarios, en algunos casos. Cefaleas, mareos, algunos. No, nunca he visto. No tenés casos. Ninguno. No sé tampoco de casos referidos. Yo habré leído, nada más. El otro tema sería, dice protocolos referente, uno, la cantidad de sesiones, bueno, eso lo comprobaste. Y el otro, la intensidad. Con el tema, sí. Sí, por un lado, sí, yo decía, no es lo mismo el nivel inicial en kilopascales, eso va a determinar la cantidad de sesiones. En lo que se refiere a la intensidad, estoy utilizando 0.25 milijoules, que es un protocolo medio estándar. Últimamente, pero muy recientemente se está revisando, porque cuando se hacen tratamientos, y lo van a ver, los neurogénicos, los nervios son muy sensibles y hay que utilizar, no superar, lo hablé con el doctor Morillas esto también. No se deben superar 0.15 milijoules como máximo, porque son muy sensibles, y si le hago mayor intensidad para curar la fibrosis, termino dañando el nervio. Entonces, primero, antes, si hay una mínima sospecha clínica de que puede haber una patología neurogénica, hacer todos los estudios neurogénicos, porque eso yo no lo voy a ver con la elastografía, pido electromiograma, reflejo bulbocavernoso, potenciales evocados, yo todavía veo las vías aferentes y eferentes a los efectos de saber si hay primero patología neurogénica. En ese caso, la trato primero y después trato residualmente si quedó algo de la patología fibrogénica, pero también, como decía, recientemente se está planteando bajar ese valor de 0.25, pero recientemente, de 15 días, lo leí, se está bajando, pretendo bajar un poco para que entre en un mismo rango a 0.15 y manejar todo. Lo que pasa es que, en mi experiencia, si tengo temor de si anduvo también hasta ahora en 0.25, no sé si quiero bajar a 0.15. O sea, yo prefiero disociar. Personalmente es algo personal, prefiero evaluar si hay sospecha de una patología neurogénica,
todos los estudios. Si hay algo neurogénico lo trato primero. Y si no, sí, puedo tratar con intensidad habitual de 0,25 la patología fibrogénica o vasculogénica, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, pasamos al doctor Matías Caradonti, que va a dar la charla siguiente.